Hola, bienvenido y bienvenida a este vídeo en el que te voy a hablar del espacio caórdico. El espacio caórdico es el espacio que existe donde se unen la parte del caos y la parte del orden. Todos tenemos un espacio caótico dentro de nosotros y otro espacio de orden. Habrá momentos en la vida que puedes sentirte que todo es caótico, todo lo que te ocurre internamente y externamente es caótico, es incontrolable. De la misma manera, hay muchos momentos que estás buscando el orden o que todo está ordenado, tanto dentro como fuera. Para empezar, voy a explicarte sobre las características de cada uno para entenderlo un poquito mejor y qué es lo que pasa si estoy en un lugar o en el otro o no sé de alguna manera transitar entre estos dos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de caos estamos hablando de lo abstracto. Todo lo abstracto es todo aquello que de una manera lógica o consciente me es difícil de explicar, pero sí que me toca, ¿sí? También cuando hablamos de lo abstracto estamos hablando de su contrario en el orden, es la forma, ¿vale? Entonces, como te decía, lo abstracto a veces es intangible, es algo que es difícil de tocar y de que sea real, pero en cambio, mediante el orden nos ayuda a que todas esas ideas sí que se materialicen, ¿vale? Un concepto abstracto sería el dinero, ¿vale? Dentro del caos el dinero tiene su energía, tiene su abstracción, ¿vale? Pero mediante el orden podemos entenderlo, incluso lo podemos contar. Otra parte del caos, dentro del caos está lo emocional. Es todo aquello que está relacionado con las emociones, todo aquello que me mueve internamente, ¿vale? Y a veces ese espacio emocional, como es algo que a veces es incontrolable, me puede mover y me puede llevar a lugares que a lo mejor yo no quería, pero que esa emoción me ha movido, ¿sí? Y suele pasar que crea momentos caóticos, ¿no? Si yo me dejo llevar por la ira, ¿no? Pues voy a crear caos, ¿no? Me voy a enfadar con la gente que hay a mi alrededor, etc. Y si vemos todo esto desde el lado del orden, todo lo emocional sería la parte de las estrategias. Es decir, todas esas estrategias que yo estoy creando en mi vida para poder controlar todo lo que tiene que ver con el lado emocional, ¿sí? Puede ser que te des cuenta de que hay mucha gente, ¿no?, que no quiere lidiar con lo emocional y están constantemente en lo mental, ¿vale? Eso es porque están constantemente creando estrategias de cómo hacer para gestionar esas emociones, porque internamente es muy difícil para ellos, ¿vale? Incluso puede ser que te pase a ti. Cuando no sabes cómo lidiar con esa emoción, lo que vas a hacer es crear estrategias de huida, ¿vale?, para no tener que confrontarlo. Después, en este lado caótico, también encontramos todo lo que tiene que ver con la creatividad. Y por ende, en el orden encontramos lo lógico. Entonces, todo esto, todo lo creativo, ¿no?, que está como más conectado con el arte, ¿vale? Lo creativo es todo aquello nuevo, todo aquello diferente, todas esas conexiones que podemos hacer, ¿no? Cuando estamos en ese espacio caótico hay muchísimas ideas, puede ser que desarrolles mucha creatividad en ese espacio porque no hay orden, ¿sí? Porque no hay nadie juzgándome, diciéndome esto lo tienes que hacer así, de esta manera o de la otra. En la creatividad tú te puedes dejar ir, puedes hacer las conexiones de ideas, de colores, de acciones que tú quieras, ¿vale? En cambio, cuando ahí nos vamos al orden, nos vamos a ir a lo lógico, ¿no? Esto tiene que ser así, esto tiene que tener esta estructura, esta forma, ¿vale?, esta estrategia. Lo lógico es más cuadriculado, ¿vale? Entonces habrá momentos que puedes sentirte que necesitas más creatividad y habrá momentos que es mucho más lógico. 1 más 1 son 2, ¿vale? Después tenemos dentro del caos también el desorden, ¿vale? Que de alguna manera sería lo contrario del orden, pero aquí en el orden lo que tenemos
es las estructuras. Las estructuras nos ayudan a poner orden, es decir, cuando hay desorden, cuando no hay orden, está todo desestructurado, ¿vale? Entonces, en lo caótico existe ese espacio, ¿no? Que no hay orden, que es todo como muy mezclado, ¿sí? Y a veces es como difícil enfocarse, ¿vale? En cambio, cuando yo a ese desorden le pongo estructura, ¿vale? Le pongo espacios que le corresponden, puede ser mucho más fácil para ti, ¿vale? Esto, por ejemplo, está muy claro cuando tu casa, ¿no? Tu habitación, la cocina, etcétera, ¿no? Todo tiene una estructura, tiene un espacio en el que le pertenece, ¿vale? Y a ti te crea esas estructuras internas que te ponen en orden o más tranquilo en este caso, ¿vale? Entonces, dentro de la cocina habrá el espacio para poner los platos, habrá el espacio para poner la comida, para cocinar, ¿vale? Y cada uno de ellos tienen un orden, un espacio que le pertenece, ¿vale? Y de esa manera yo creo estructuras que me es más fácil la próxima vez que yo necesite cocinar, pues sabré dónde está la comida, dónde están los platos, dónde están los utensilios. Lo siguiente serían los cambios, ¿sí? Dentro de lo caótico hay siempre muchísimos cambios, es incontrolable, ¿no? Por eso es el caos, ¿no? El caos es cambio constante, no sé qué va a pasar en el siguiente momento, ¿vale? Cuando te encuentras en momentos caóticos, puede ser eso, ¿no? Que no sabes qué hacer, no sabes qué controlar, estás fuera del lugar. Y lo que sería lo contrario a esos cambios sería lo conservador. Es decir, lo que estamos buscando dentro del orden es conservar ese orden, ¿sí? Que la casa se mantenga limpia, que la casa se mantenga ordenada, que lo que me está pasando en mi vida esté ordenado, o sea, conservemos eso que a mí me hace feliz y me llena mis necesidades, como podría ser un trabajo, una pareja, etc. Y por último tenemos lo inestable y por ende lo estable. Entonces, dentro de esos espacios caóticos va a haber inestabilidad, ¿vale? No sabemos qué es lo que va a pasar, como decíamos antes. Además, lo inestable es muy volátil, ¿no? Y puede transformar la situación. Si era mala, puede ser mucho peor. O si era mala, de pronto se convierte en algo muy bueno, ¿vale? Eso es lo que tiene que ver con lo inestable. En cambio, cuando estamos en el orden, queremos que todo sea estable y controlable. Que si yo muevo una cosa o hago una acción, tenga una solución, ¿vale? La resolución de eso sea algo que yo lo pueda entender, que yo lo pueda controlar. Entonces, a veces lo que puede ocurrir es que yo me ponga en uno de estos dos extremos. Me vaya a lo caótico, ¿no? Y cuando estás en lo caótico, pues es todo súper incontrolable, es inestable, ¿vale? Pero a la vez también puede ser muy creativo. Y a lo mejor tú te puedes encontrar en esa situación o tienes amistades, ¿no? Que son estas típicas personas caóticas, pero que a la vez son muy genuinas, son muy creativas, ¿vale? Casi como los genios, ¿no? En cambio, cuando estás en el orden, todo es mucho más rígido, ¿sí? Aquí hay muchísimo movimiento, pero en el orden todo se vuelve como más rígido, más compactado, más cuadriculado, ¿sí? Todo mucho más lógico. Si hago esto, tiene que pasar esto, ¿no? Entonces creamos ahí una serie de expectativas que tienen que tener una estructura, unas estrategias y una solución, una resolución que yo pueda controlar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me quedo solo en uno de los dos, si yo estoy solo caótico, pues me va a resultar muy difícil llevar a cabo acciones, porque voy a estar siempre como nublado, ¿no? Como siempre conectado a historias más mentales y abstractas. En cambio, si estoy siempre en el orden, es como que no hay creatividad, no hay flow, ¿no? Todo es como muy... Se puede saber exactamente qué es lo que vas a hacer, muy rutinario, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante de esto es que hay un espacio, existe un espacio, que es el espacio caótico, ¿vale?
Y este es el espacio que existe en este lugar donde se unen el caos y el orden. Y este lugar caórdico es el lugar más fértil. Porque yo aquí, en cualquier situación, si yo actúo desde lo caórdico, voy a tener en cuenta tanto lo caótico como el orden. Es decir, voy a tener en cuenta tanto lo emocional como lo lógico, voy a tener en cuenta lo abstracto y la forma, voy a tener en cuenta el desorden y las estructuras. ¿Vale? Aquí, desde este lugar, yo me puedo mover y puedo crear nuevas soluciones. ¿Vale? Donde antes automáticamente a lo mejor actuaba desde el orden y no salía de allí y me daba miedo irme al caos, desde este lugar voy a poder ser un poquito más flexible. ¿Vale? Es decir, aquí vamos a ganar en flexibilidad, pero también en estructura. Vamos a ganar en movilidad, pero también en dirección. ¿Sí? Entonces, aquí intentamos unir las dos energías vitales, ¿vale? En una sola dirección, que es lo caórdico.